Muy buenas noches, mis amados hermanos, qué gusto el poder estar una vez más aquí con todos ustedes para poder seguir aprendiendo del mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tratando un tema realmente interesante: cristianismo o religión. Es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, con la bendición de nuestro Dios, así que pongamos mucha atención, preparémonos con esas 4 cosas fundamentales que siempre debemos tener: Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, para así poder entender, para poder darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios y así podamos nosotros conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Miren, antes de empezar vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a pedirle que sea Él guiándonos, ayudándonos, guardándonos, librándonos de todo mal, y que sea Él guiándonos en esta enseñanza para poder aprender de la manera correcta. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos las gracias por este día y por las bendiciones que tú nos otorgas. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo nada, tú nos lo das todo. Guíanos, Señor, en esta noche, para que tu nombre sea glorificado, para que seas tú, Señor, exaltado, para poder conocerte más. Señor, te necesitamos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote, Señor, la dirección, la provisión, la guía, Señor, de parte del poder de tu Santo Espíritu, para nosotros hacer las cosas conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, en esta noche, para no convertirnos en unos religiosos, sino que podamos, Señor, ser siervos tuyos, fieles a ti, conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes, Señor, de tu magnífico poder y tu gran misericordia, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor y les invito a que saquen sus Biblias ahí en el lugar donde ustedes están y que puedan disponer este tiempo para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy es viernes y tenemos que estar muy atentos a las invitaciones que puedan hacernos, que nos puedan desviar de los propósitos del Señor. Ya les había dicho en el programa anterior, Satanás no es esa imagen o esa figura con cachos, con rabo, escondida debajo de la cama para hacerte asustar a la madrugada. Ese no es Satanás. El propósito de Satanás no es que le tengas miedo. El propósito de Satanás más bien es atraerte para desviarte de los propósitos de Dios. Así que pongamos mucha atención a lo que vamos a aprender en esta noche. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí están abajo, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, que está siendo transmitido este programa. Igual en TikTok pueden encontrar todas las enseñanzas y todo lo que hemos estado aprendiendo a través de TikTok en Conectados TV. Así que pongan mucha atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y preparémonos con nuestra Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Recuerden el tema que estamos estudiando: cristianismo o religión. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, dice así: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pongan mucha atención a lo que vamos a aprender hoy. Cristianismo o religión. Esta vez vamos a estar hablando acerca de nosotros, los cristianos. De verdad, nosotros como cristianos estamos siendo fieles al Señor, y lo que tenemos con Él no es una simple religión, sino que es una relación de amor con Él. Porque es lo que muchas veces nosotros profesamos, ¿no? El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de 4 cosas fundamentales que identifican a un religioso. De pronto pueden haber más, pero estas 4 cosas son básicas, con las que yo me voy a dar cuenta si el lugar, la iglesia, la congregación donde yo estoy asistiendo está llena de religiosos, empezando por mí, o si de verdad somos personas arrepentidas que buscamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjense bien,
La primera característica de un religioso es que no depende de Dios, depende de sí mismo. Confía en sí mismo, las cosas las hace porque piensa que él se las merece, porque piensa que él está capacitado y él es apto, o que yo soy apto. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado con pensar que yo ya no necesito de Dios. Que Dios sí es un Dios al que puedo acudir los domingos, que solamente le necesito cuando ya la cosa es muy grave, pero que el resto del tiempo lo he dejado de lado y solamente necesito de mí mismo. Que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en Dios, porque aquí al final de cuentas yo soy el que hago las cosas. Primera característica, no dependo de Dios, sino que dependo de mí mismo. Fíjense bien, versículo 9, de Lucas capítulo 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Primera característica es confiar solamente en mí. Pensar que solo yo me merezco el perdón de Dios. Llegar a un punto tan religioso, tan mal enfocado, mal centrado, en el cual yo pienso que soy el único que se merece el perdón de Dios, que soy el único que de verdad está bien, que los demás deberían de todos hacer lo mismo que yo, y si las cosas no se hacen como yo las digo, entonces todos están mal. Congregaciones donde se ha perdido el amor por las almas perdidas, ya estaremos viendo eso en el siguiente punto. Fíjense bien, nosotros como cristianos debemos de entender esto. Yo no puedo dejarle a Dios en segundo plano y estar en primer plano yo. He escuchado muchas veces que la gente dice, para poder amar a los demás, primero tienes que amarte a ti mismo. Ese no es el problema. El problema hoy en día es que nosotros nos amamos demasiado, que nosotros queremos que las cosas salgan a nuestra manera, que yo espero que todos están equivocados, pero yo sí tengo la razón. Confiar en sí mismo y dejar de lado a Dios. Segunda característica de un religioso, una persona y de las que yo tengo que estar muy atento para. Y si yo identifico que estoy haciendo yo esto, tengo que arrepentirme de todo corazón y buscar de Dios. Volver mi corazón hacia el Señor. Porque si una de estas 4 características me identifican a mí, es una advertencia que Dios me está haciendo para que yo pueda corregir mi vida y ahora sí vivir enfocado en el Señor. Segunda característica. El religioso nunca ora acercándose a Dios, buscando de Dios. El religioso nunca ora a Dios. Ora para presumir de sí mismo. Un religioso siempre va a utilizar palabras muy rebuscadas, va a utilizar vana palabrería para tratar de alguna manera parecer una persona muy espiritual. Segunda característica, el religioso no ora a Dios, sino que ora para sí mismo. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10 y 11 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ay, hermanos, fíjense bien, ni siquiera buscaba del Señor. Oraba consigo mismo. Presumía de quién era. Alardeaba de todo lo que él había alcanzado. Claro, como era un fariseo, un religioso de la época, un doctor de la ley, él pensaba, como ya no confiaba, no dependía de Dios, él confiaba en sí mismo. Cuando empezó a orar, su oración, su supuesta oración, no era para Dios, era para presumir quién era él. En vez de exaltar y glorificar el nombre del Señor, él presumía quién era él. Fíjense bien en esto. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo enseñándoles a sus discípulos cómo deberían de orar, les dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice así: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo les llama el Señor a estas personas que oran para sí mismas? Les llama hipócritas.
actores, fingen algo que no son. Les encanta alardear de lo que son, les encanta alardear y presumir de quiénes, de lo que ellos han logrado, de lo que ellos han hecho. Dejan de lado a Dios, no le dan las gracias, no le glorifican, no le exaltan, sino que yo soy, es que yo pertenezco a esta iglesia, es que yo soy el pastor, es que yo soy el apóstol, y tantas sarnas que hoy en día se ha inventado la gente, tantos títulos que se han otorgado a estas personas, que yo soy el apóstol, yo ya no me igualo a los simples profetas ni a los pastores, yo soy un apóstol. Otros que dicen, no, yo soy un profeta, yo soy el que tiene la verdad de Dios y te vengo a contar un sueño y te vengo a revelar esto que Dios quiere para ti, cuando la verdad es que el profeta era aquel que simplemente se limitaba a decir lo que Dios había dicho. Venía, si ustedes lo ven en muchos textos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a un profeta, el texto empieza muy similar siempre. Vino palabra de Jehová a tal profeta y le dijo, ve y di esto. Anda ve y escribe esto, anda y haz esto. Esa era la labor del profeta, compartir el mensaje que Dios le había revelado a él. Hoy en día, ¿quieres ver profetas? Mira a los siervos de sana doctrina que utilizan esto, la palabra de Dios, para compartirla, para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir la injusticia, tal como lo dice la misma palabra de Dios. Hoy en día los profetas no son aquellos que andan pretendiendo adivinar el futuro. Los verdaderos profetas de Dios son los que enseñan el mensaje de la palabra de Dios. Enseñan a la gente a acercarse a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuidado con confiar en mí mismo y cuando ore utilizar simples y vanas palabrerías solamente para presumir quién soy. Tercera característica que podemos identificar en un religioso. Siempre hacen de menos a los demás. Una persona religiosa siempre va a hacer de menos a los otros, siempre va a mirarles por encima del hombro, siempre los va a ver como inferiores. Una persona religiosa es una persona que ha perdido la misericordia, que no tiene compasión de los demás. Una persona religiosa es aquel que está tan centrado, tan envuelto en su religiosidad, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su manera de pensar, que ya no tiene amor, compasión por los demás. Una persona religiosa es aquella que siempre va a ver a los demás como lo peor del mundo y no se da cuenta que todos estamos en la misma situación como pecadores. Ahí mismo, Lucas, capítulo 18, versículo 11, ya habíamos leído la primera parte, la segunda parte dice así. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué triste que esto hoy en día no está pasando solamente aquí en esta historia, no pasaba solo en el tiempo de Jesús. Religiosos siempre ha habido. Y hoy en día no es diferente. Congregaciones donde te dicen que si la mujer tiene el pelo corto, te vas al infierno. Que si usa aretes, que si se pone pantalón, que el pantalón es del diablo. Y por ahí salió una persona que dijo que a Dios le había hablado y había dicho que cuando Él venga lo primero que va a hacer es condenar al infierno a todas las mujeres que usan pantalón. Y yo me pregunto, ¿de dónde madres se sacan si inventan estas cosas? ¿En qué parte de la Biblia dice que las mujeres en el momento en que se ponen pantalón van a ser condenadas al infierno? O cuando se cortan el pelo, o cuando se pintan el cabello, o cuando se maquillan, y que todo eso es del diablo, y que si tú haces esto, mujeres, te vas a ir al infierno. Mentira. Y qué triste que muchas personas hayan caído en estas mentiras del diablo, porque eso es lo que son, mentiras del diablo. Cosas que no tienen nada que ver con Dios y hoy en día las disfrazan como si fuesen cristianas. Mentira. Totalmente absurdo. Iglesias, personas que se sienten en la potestad de decir, no. Si el hombre no usa corbata, se va al infierno. Pregunto, ¿de qué color era la corbata que usaba Jesús?
usaba corbata, usaba terno. Ah, no, es que los hombres, todos los hombres, si no están con el pelo corto y rasurados la barba, entonces están condenados al infierno. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de las escrituras dice que el hombre tiene que tener un corte de cabello específico y que siempre tiene que estar rasurado? Al contrario, para los judíos era muy importante dejarse crecer la barba y no cortarse los mechones de las patillas. Muchos tenían el cabello largo. De hecho, mi Señor Jesucristo, eh, él, él tenía barba. Por eso cuando lo condenaron, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, ante el concilio, y mientras lo torturaban, dice que le mesaban la barba, le arrancaban la barba. ¿En qué parte de la Biblia dice que los hombres no pueden tener barba? Ahora, eso hay una gran diferencia. A algunos ni siquiera nos sale barba, y lo poco que nos sale, pues nos hace quedar mal. Somos bien lampiños. A algunos, a otros les sale abundantemente la barba, pues. Pero no vas a entrar al cielo por tener o no tener barba, por usar o no usar pantalón, por usar el vestido largo, por tener el cabello largo. Ten cuidado con tener la lengua larga. Ten mucho cuidado con ser un simple hablador. Ten cuidado con que las palabras que estás diciendo no están edificando a los demás, sino que al contrario, te sientes en la autoridad de hacerlos de menos y de condenarlos. Ten mucho cuidado con pensar que eres superior a los demás, cuando la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice que todos pecaron, es todos nos hemos apartado del Señor. Todos hicimos lo malo. Todos somos pecadores. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Todos se han apartado del Señor. Y no somos nosotros los que buscamos de Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros para así redimirnos de nuestros pecados. Fue Él quien hizo la obra. Fue Él quien vino a este mundo. Vino a morir por nosotros como pecadores. No para que ahora nosotros nos sintamos mejores que los demás. No porque yo pertenezco a una denominación o a una iglesia, pensar que ahora yo sí me merezco el perdón de Dios y yo sí tengo la verdad, yo soy dueño de la verdad. Mentira. Nosotros, ninguna iglesia puede otorgarse el decir yo soy el dueño de la verdad. Solo nosotros tenemos la verdad. La verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo y Él es nuestro dueño. Así que nosotros tenemos que estar atentos a no caer en esta mentira del diablo, pensar que yo soy mejor que otro. Yo no puedo andar juzgando a la gente solamente porque peca de diferente manera a la mía. De pronto sí, yo no soy un pornógrafo, yo no soy un borracho, yo no soy un adúltero, yo no soy, no sé, yo no tengo estos pecados que de pronto son muy visibles. Pero ¿y cuántas veces mientes? ¿Cuántas veces has hecho lo malo delante de Dios? ¿Cuántas veces le has dado más importancia a la serie de Netflix antes que a la palabra de Dios? Y no digo que sea pecado ver Netflix, tener Netflix en tu casa, o ver películas, o ver series. Chévere si lo puedes hacer. ¿En qué parte de la Biblia dice que los cristianos, el día en que faltas a la iglesia, te vas a ir al infierno y que el diablo se te mete por la ventana? Hermanos amados, qué triste que hoy en día mucha gente tenga ese pensamiento. Pastores que enseñan que si tú trabajas el domingo y no vienes a la iglesia, tú estás siendo un idólatra del dinero. Te has convertido en el dinero, en tu ídolo, el trabajo es ahora tu ídolo y por ende estás alejado de Dios. Mentira. Pastores, tengan mucho cuidado con decir y enseñar estas cosas. Porque si bien uno tiene que aprender a ser fiel a su congregación, también tiene que entender que la fidelidad es primero a Dios antes que a una congregación, antes que a una iglesia. Consecuencia de ser fiel a Dios, yo voy a querer estar en comunión con Dios y voy a querer estar en la iglesia. Pero si por A o B circunstancia una persona tiene que trabajar, ¿cómo puedo decir yo que es un idólatra? En una ocasión, una hermana, hace muchos años atrás, cuando estaba en la primera iglesia donde yo empecé, una hermana me llamó por teléfono un día sábado. Y me llamó llorando. Y me dijo, pastor, estoy tan mal, me siento tan triste y todo. Pastor, le digo, ¿qué pasó? Me dice, pastor, es que ha pasado algo terrible y
lamentablemente no voy a poder asistir mañana a la iglesia y no quisiera que Dios se enoje conmigo. Digo, a ver, ¿Dios enojarse contigo? ¿Y por qué se va a enojar contigo? Me dice, pastor, es que mañana no vamos a ir a la iglesia porque nos vamos a cambiar de casa con mi esposo y mi familia y el único día en el que podemos hacerlo es el domingo, porque de lunes a sábado nosotros trabajamos y no vamos a poder ir el domingo a la iglesia y mi esposo está molesto y yo también estoy triste y ahora no tenemos miedo que Dios nos castigue por no asistir el domingo a la iglesia. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que si no vas un domingo a la iglesia, Dios, cuando llegues al cielo, Dios va a estar ahí con una lista de asistencia diciendo, a ver, faltaste el domingo al culto, no, este domingo, el domingo tal, faltaste y por ende ya no puedes entrar al cielo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Esas son simples palabras religiosas. Que nosotros asistamos, nos congreguemos, seamos fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que seamos fieles a esto. Esto no me hace entrar al cielo. Yo entro al cielo, yo estoy con mi Señor, yo puedo estar con mi Señor Jesucristo, no por lo que yo haga, sino por los méritos de Él en la cruz. No por mí, sino por Él. Él es el que me salva, Él es el que me restaura, Él es el que me ayuda. Amén. Cuarta característica. Ya vimos la primera característica es no confiar en Dios, sino confiar en mí mismo. Segunda característica es cuando oramos, cuando un religioso ora para sí mismo y no ora a Dios. Tercera, hace de menos a los demás. Y la cuarta, siempre se exalta, siempre se enaltece, siempre va a pensar que es superior a todo el mundo. Ay, Señor, qué lamentable que mucha gente hoy en día haya caído en esta mentira del diablo. Pensar que yo he alcanzado el favor de Dios por las cosas que yo he hecho, por la forma en la que yo me comporto. Hermanos amados, qué terrible. Lucas, capítulo 18, versículo 12 dice, después de que ya dijo, ¿no? O sea, yo no soy como los demás. Ahora empieza a presumir de quién es Él y de lo que Él hace. Dice, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se fijaron bien? Presume de lo que Él da y de lo que Él hace. Hermanos amados, el Señor Jesucristo enseñó acerca precisamente de estas dos cosas que Él presume. Acerca del ser fiel, del dar diezmos o dar limosnas, en el caso de mi Señor Jesucristo cuando lo mencionó, y del ayunar. A ver, quiero que entendamos una cosa. Ayunar no es pecado y tampoco es algo que me convierta en alguien más espiritual. El ayuno y la oración es un tiempo en el cual yo lo aparto para estar en comunión con Dios, yo. O si quieren hacerlo en familia, o si quieren hacerlo como congregación, pues es un tiempo en el cual nos apartamos, nos dedicamos, nos abstenemos de algunas cosas para dedicarle este tiempo a la oración, al estudio de la palabra y así poder estar en comunión con Dios, poder estar conectados a la voluntad de Dios. Me abstengo de cosas, pero me enfoco en Dios, no en mí, no en mi petición. Porque de pronto algunas personas dicen, yo voy a ayunar para que Dios me conceda esto. Dios no te va a conceder nada solamente porque ayunes. Nosotros cuando ayunamos es para buscar la voluntad y la dirección del Espíritu Santo, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. No para torcerle el brazo a Dios, Señor, como ya ayuné hoy, tienes que darme esto. No. Nosotros lo hacemos de todo corazón, lo hacemos para que sea Dios glorificado en nuestras vidas y nos dé la dirección, nos muestre su voluntad y así nosotros vivir en obediencia para con Él. ¿En qué parte, hermanos, en qué parte de la Biblia dice que mi fe mueve la mano de Dios? Eso es mentira. Mi fe no mueve la mano de Dios. Mi fe me ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Es muy distinto.
Tengan cuidado con llegar al punto de pensar que los demás no se merecen nada, pero sí exaltarme yo, Señor. Te doy gracias porque yo no soy como los demás, pero yo sí. Mira todo lo que hago. Qué lamentable, qué triste que muchas personas hoy en día hayan caído en este pecado de religiosidad. Es muy lamentable que hoy en día las personas miran a los demás como simples, malvados, pecadores y piensan que ellos sí han llegado a un punto en el cual ellos son demasiado espirituales. Iglesias que cuando ven a una persona que ha pecado, ¿saben? Es triste porque, lo dije en el programa anterior, en una entrevista que le hacían a un muchacho de una iglesia, él decía, un grupo de muchachos, ellos decían, el peor lugar al que yo puedo ir cuando he pecado es la iglesia. Porque lamentablemente, cuando yo llego a confesar algo, alguna cosa que yo he hecho, en vez de poder llegar con confianza para encontrar restauración, para encontrar ayuda, en vez de encontrarme con eso, me encuentro con críticas, todo el mundo me juzga, todo el mundo me señala, todo el mundo me hace pedazos, en vez de restaurarme, en vez de ayudarme a ser transformada mi vida, en vez de orar por mí, me condenan. Y por último, me expulsan. Hermanos, qué triste. Qué triste que hoy en día mucha gente piense de esta manera. Muchas congregaciones que por la manera en la que estás vestido no te dejan ingresar al templo. Que porque veo a una persona que de pronto es un habitante de calle, que no trae terno, no trae corbata, te cierran las puertas de la iglesia. O te ponen en un lugar alejado de los demás para que no contamines al resto del pueblo. Hermanos amados, qué lamentable que hoy en día la gente haya perdido la misericordia por los perdidos. Qué triste que hoy en día muchas personas se hayan apartado de Dios para convertirse ellos en sus propios dioses y menospreciar a los demás, hacer de menos, poner a la gente en una situación que Dios nunca nos ordenó que hiciéramos. Hablar mal de otros, a sus espaldas. Y cuidado con esto. Cuidado que por tratar de ganarme adeptos a mí, haga de menos a otros. Hermanos amados, he visto cómo personas con tal de que te quedes en mi congregación, empiezo a hablar mal de otras iglesias. Con tal de que me sigas a mí, empiezo a hacer pedazos a los demás. Iglesias que en vez de parecer iglesias parecen la mafia cristiana. Uy, con tal persona no te llevarás porque ese no es un hijo de Dios y ese es una persona que no te va a edificar y empiezan a hablar mal de otros. Lamentable. Iglesias en las que te enseñan cómo ver el pecado de los demás, pero que no te enseñan a ver tu propio pecado. Y te hacen sentir superior a otros, cuando deberíamos de sentirnos los más miserables, porque empezamos a confiar en nosotros mismos y nos hemos convertido en simples religiosos. Qué triste que esto esté pasando en iglesias que dicen ser cristianas. En iglesias que se llenan la boca diciendo que como somos una congregación grande, como somos ahora una iglesia grande, ahora simplemente hago de menos a congregaciones más pequeñas. Pastores que andan atrás más del dinero y de lo que pueden lucrar, antes que tener compasión por los perdidos. Qué lamentable. Pero así como hemos visto 4 características de un religioso, cuidado con habernos convertido nosotros en esos religiosos, también tenemos que ver 4 características que identifican a un cristiano verdadero. Las 4 características de un religioso: confía en sí mismo, cuando ora para sí mismo, no ora para Dios.
hace de menos a los demás y se exalta a sí mismo. Pero las 4 características también que hay de un cristiano verdadero, de un hijo de Dios, son las siguientes. Número 1. Siempre se muestra humillado delante de Dios. Antes que todo, antes de mí, antes que cualquier otra cosa, siempre un cristiano se va a mostrar tal como es delante del Señor. Y va a reconocer su posición como ser humano, como pecador, y la posición de Dios, que es un Dios santo, puro y perfecto. Fíjense bien, versículo 13, Lucas capítulo 18, versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo. Fíjense bien en esto. Por un lado, el otro estaba parado, sacando pecho de quién era, y el publicano, por otro lado, estaba humillado. ¿Por qué? Porque él reconocía: Señor, no me merezco nada. Él no estaba presumiendo de las cosas que él estaba haciendo. Él se daba cuenta de las cosas que había hecho y por eso estaba arrepentido. Se humilló. La palabra del Señor dice, una de las características principales en la oración de una persona que de verdad es un siervo de Dios, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Miren la orden de parte de Dios. Esto es una orden. Cuando una persona, cuando un pueblo, cuando la gente se acerque a Dios, lo primero que dice mi Señor, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Antes de empezar a soltar la lengua y empezar a decir palabrerías que a veces ni nosotros mismos entendemos porque usamos palabras demasiado rebuscadas, lo primero que Dios dice es que nos humillemos ante Él, reconociendo quién es Él y reconociendo la posición de pecadores en la que estamos nosotros. Eso es lo que enseña el Señor. Él no está fijándose en cuántas cosas buenas has hecho hoy. El Señor ve y conoce las intenciones de tu corazón y sabe si lo que hiciste lo hiciste por vanagloria o lo hiciste para glorificar su nombre. Este programa no está centrado en que la gente conozca quién soy yo. Obviamente tengo que presentarme para que ustedes sepan. Pero ustedes no necesitan saber quién soy yo. Ustedes necesitan saber quién es Él, quién es Jesús. Hermanos amados, la primera característica de un cristiano al acercarse a Dios es estar humillado. Segunda característica, está arrepentido. El arrepentimiento que un cristiano verdadero debe demostrar es algo de todos los días, porque todos los días pecamos. Algunos dirán, no, es que yo no peco, es que yo hoy no he robado, hoy no he sido adúltero. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que mire a otra persona para codiciar en su corazón ya adulteró con ella. Cualquiera que guarde resentimiento ya es culpable de homicidio. Cualquiera que pretenda sentirse superior a los demás, que no te afanes, no te llenes tu corazón de vanagloria, porque eso es pecado. Si a ti te gusta andar en chismes, eso también es pecado. ¿Y cuál pecado es peor? ¿El robar o el ser chismoso? Pues a los ojos de Dios todo pecado es inmundicia. Y por ende, si nosotros hemos caído en el momento en que nosotros actuamos en nuestra naturaleza pecaminosa, el momento en que nosotros nos dejamos llevar por la tentación o por un momento un impulso emotivo, de pronto de ira, cuando alguien está yendo en tu carro por la calle y se te cruza el otro carro y te golpean o alguna cosa y sales y todo energúmeno y empiezas a gritar, a tratar mal, a insultar a las personas, ahí estás pecando. Porque las palabras que salen de tu boca no son las palabras que saldrían de la boca de Jesús. Cuando empiezas a insultar a los demás, cuando empiezas a tratar mal a los demás, tú como jefe, que estás en tu trabajo y que tienes autoridad sobre otros, y empiezas a humillar a los demás porque se equivocaron, empiezas a tratarlos mal, a insultarlos,
a tratarlos, a menospreciarlos, ahí estás pecando. Dios no está utilizando tu boca. Por ende, nosotros todos los días debemos pedirle perdón a Dios, humillados y arrepentidos. Si no hay arrepentimiento, y arrepentirse no es solamente llorar, porque de pronto solamente eso es remordimiento. Arrepentirse es cambiar. Me doy cuenta que la manera en la que trato a mi esposa, a mis hijos, a mis empleados, a los que son jefes, pues, o a mis compañeros de trabajo, no es la correcta, pues entonces, humillado al Señor, le pido perdón y renuncio a eso, y ahora empiezo a cambiar mi vocabulario y mi manera de ser. Hermanos amados, tengamos cuidado. Tercera característica, la oración a Dios. Ya habíamos hablado de que un religioso siempre ora para sí mismo, pero cuando una persona está arrepentida, cuando se humilla y está arrepentida, lo primero que va a hacer es buscar de Dios para pedirle perdón. Porque cuando nosotros pecamos le ofendemos directamente a Dios. Dice ahí mismo, versículo 13 del capítulo 18 de Lucas. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconoce su situación, su posición. Soy un pecador. Hermanos amados, qué impactante lo que mi Señor nos dice. A los que confiaban en sí mismos y se sentían superiores a los demás y menospreciaban a los otros, les da esta parábola y les enseña cuáles son las características de un religioso y las características de un cristiano. Se dieron cuenta que en la oración de este hombre, del publicano, él nunca menciona a nadie más. A diferencia del religioso, del fariseo, que él dijo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ni aun como este publicano. Todos son una sarna, yo soy lo máximo. Y además, ayudo 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Presumía de quién era, presumía de lo que hacía y hacía de menos de los demás. El publicano, humillado y arrepentido, cuando ora a Dios, lo único que puede hacer es reconocer su pecado. Porque los pecados de los demás, esos son pecados de los demás. ¿Por qué tengo que yo andar confesando los pecados de otros? ¿Por qué tengo que yo andar hablando de los pecados y de las cosas que han hecho otros? ¿Por qué no me acerco yo a Dios a pedirle perdón por mis pecados? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Volvamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿Se dan cuenta de lo magnífico y hermoso que es poder acercarte a Dios con un corazón sincero, contrito, humillado, arrepentido, y ahora sí poder dirigirte al Rey de Reyes y Señor de Señores para buscar su misericordia? Eso es ser cristiano. Reconocer mis fallas, mis errores, mis pecados y pedirle perdón a Dios. No andar presumiendo de lo que soy, ni andar juzgando a los demás, sino reconocer quién soy yo, un pecador. Y número 4. Si ya me he humillado, si ya me he arrepentido y ya he pedido perdón, ahora tengo que ser transformado. Tengo que permitir que Dios me transforme. Tengo que poner yo de mi parte para que el Señor día a día haga su obra en mí. Para que el Señor sea transformando mi vida. Dice el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre, al acercarse a Dios, salió de ese lugar justificado, transformado, cambiado por el poder de nuestro Dios. Y él no bajó presumiendo de quién era o de lo que había hecho. Él no andaba contándole a la gente, no, es que yo ya no tengo nada de qué arrepentirme porque ya le pedí perdón a Dios. No, sí, está bien. Si le pediste perdón a Dios, gloria a Dios. Pero no presumas a nadie de lo que has hecho. Porque el que hizo la obra no fuiste tú, no fui yo. Fue Dios. Hermanos amados, qué importante entender esto. Autoanalízate. Lo que yo tengo es cristianismo. ¿Es una relación íntima y personal con Dios? ¿O simplemente soy un religioso más? Simplemente me he apartado del Señor. Que tengas un excelente día, un excelente fin de semana, que pases una buena noche, que puedas descansar con tu familia. Tengan su corazón arrepentido para buscar del Señor. Mis amados hermanos, hasta aquí el programa del día de hoy. Bueno, de la noche de hoy. Vamos a seguir todos juntos proclamando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.